Hebreos 11 dice, es un pasaje muy conocido. Dice Hebreos 11, versículo 1, una definición de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. ¿No? Perdón. La convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, convicción. Convicción es que estás convencido, ¿sí? ¿Estás convencido de qué? De lo que no se ve. Están locos ustedes, de verdad. ¿O no? Es una locura esto. Estar convencido de algo que no se ve. Yo estoy convencido de que esto es un púlpito. De que ustedes están convencidos que están sentados en una silla. ¿Qué pasaría si no ven la silla? ¿Estaría sentado? ¿Viste? La fe es la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Miren lo que va a decir. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve antes no se veía. Y fue hecho de eso, de lo que no se ve. ¿De qué está hecha tu vida? Versículo 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es que premia, que da un premio a los que los buscan, que recompensa a los que le buscan. Tengamos un momento de oración. Cerrá tus ojos ahí donde estás, Señor. En tu nombre, toma autoridad de este lugar y de nuestras vidas y de nuestras mentes, para que toda tiniebla, toda confusión, toda ceguera espiritual sea eliminada de nuestras mentes y podamos entender claramente tu palabra. Se haga luz a nuestro entendimiento, a nuestra mente, para que al ser alumbrada nuestra mente, nuestras decisiones de vida cambien para gloria de tu nombre y para bendición de tu pueblo. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Venimos hablando en este tiempo sobre la importancia de cambiar el fundamento, ¿se acuerdan? Y establecimos que el fundamento, si bien es Cristo, decimos que Cristo es el fundamento y lo dice la palabra así, también lo son sus enseñanzas. Y de hecho, al decir que Cristo es el fundamento de nuestra vida, estamos diciendo que nosotros nos fundamentamos en las enseñanzas de Cristo. En lo que Cristo enseñó es el fundamento sobre el cual nosotros hacemos la vida, tomamos decisiones, pensamos, hablamos, actuamos en base al fundamento que son sus enseñanzas. Amén. Y dijimos el domingo pasado esto y el anterior, que si no practicamos estas cosas que Cristo enseñó, si no las practicamos, en realidad no estamos en el fundamento, por más que lo digamos. Yo puedo decir, Cristo es el fundamento de mi vida, pero si yo no practico lo que Él enseñó, en realidad me estoy engañando a mí mismo y engañando a los demás, mintiendo, porque no hago lo que Cristo dice que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que Cristo dice? No podemos, hermanos, divorciar
la teoría de la práctica. Nosotros somos fantásticos para esas cosas. No, pero una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y en la teoría todos lo sabemos, pero en la práctica, y esta historia ya la conocemos. Pero cuando Cristo enseñaba algo, no era para dar conocimiento intelectual o teórico, sino era para que cambie tu vida. ¿Y cuándo cambia tu vida? Cuando vos pones en práctica lo que Él enseñó. ¿Y qué era lo que Él enseñó? ¿Se acuerdan que lo leímos ahí en Hebreos 6? Vamos a leerlo otra vez. Hebreos 6, del 1 al 2. Acá la exhortación del apóstol que escribió Hebreos es a dejar los rudimentos, o sea, lo más rudimentario, el ABC de la vida cristiana. El 2 más 2 es 4 de la vida cristiana para seguir avanzando. Pero nosotros nos hemos dado cuenta como iglesia que hay cosas del fundamento que no están verdaderamente puestas como fundamento. Entonces necesitamos volver a enseñar las mismas cosas, no para dar conocimiento, sino para ponerlas en la práctica. Y es el acuerdo que hicimos como iglesia, ponernos de acuerdo en practicar las enseñanzas de la palabra de Dios. Dijimos que si no practicamos estas cosas, no podemos decir que estamos fundamentados o que estamos en el fundamento porque no la estamos haciendo. Y Hebreos 6, 1, 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, que eso lo hablamos el domingo pasado, y lo segundo que vamos a hablar hoy dice de la fe en Dios. Y el versículo 2 sigue diciendo de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas 6 cosas que están mencionadas ahí en Hebreos 6, el apóstol que escribió Hebreos dice que esas 6 cosas son el rudimento, el ABC de la vida cristiana, del fundamento de la vida cristiana. Por eso ustedes, hermanos, estas recuérdenlo bien, apréndanlo bien y vívanlo bien. Amén. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. ¿Cómo vivir estas cosas? El domingo pasado hablamos sobre el arrepentimiento de las obras muertas. Y el tema de hoy es la fe en Dios. Bienvenidos, hermanos. Fíjense que dice la fe en Dios. Y este tema que vamos a hablar hoy, de la fe en Dios, viene tomado de la mano del tema anterior, ya que la fe en Dios nos lleva a hacer las obras de Dios. Y el domingo pasado concluimos que nosotros, hermanos, tenemos mucha obra muerta en nuestras manos, porque hacemos muchas cosas por hacerlas, por tradición o porque nos mandan a hacerlas, y concluimos en que todo lo que no nace de Dios es obra muerta. Todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer a través de su pueblo. Amén. Lo va a hacer a través de nosotros, y eso es la obra de Dios. Y dijimos, ¿se acuerdan? Una de las últimas cosas que dijimos, que Jesús dijo: el que cree en mí, ¿sí?, las obras que yo hago, Él las hará también, porque yo voy al Padre, dice. ¿Se dan cuenta? Y yo te pregunto, mi hermano, ¿vos estás haciendo qué obra? ¿La de Cristo o la tuya? Tranquilo, porque el Señor nos da la oportunidad justamente de arrepentirnos y de cambiar. El arrepentimiento, ¿se acuerdan qué era? Era un cambio de mente, pero ese era el concepto griego. ¿Se acuerdan que hablamos de todo eso? El concepto griego. Pero el concepto hebreo, ¿qué era arrepentimiento? Era pegarme de a vuelta y volverte, ir para otro lado, tomar una decisión, no solamente decir: ay, sí, tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que cambiar esto y aquello. Viste que a veces nos pasamos diciendo: tendría que hacer dieta. ¿Eso es arrepentimiento? Se los puedo firmar y sellar, ¿eh? No.
¿Viste? Decimos, tendría que salir a correr. Abrimos la puerta, ¡ay, qué frío que hace! Es aguanieve, ¿no? Prendí la tele y me tiré en el sillón. ¿Y qué vas a hacer ahí? Un día como hoy, tortas fritas. Entonces sí. Y las arterias, ¿viste? Están... la presión por el cielo. Bueno, ¿viste? Entonces, es un cambio de mentalidad que se lleva a la práctica. Arrepentimiento. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? De obras muertas, de lo que hago con mi vida que no produce nada. ¿Qué estás produciendo con tu vida? Dios quiere que produzcas. Amén. Hablamos de eso el domingo pasado y dijimos que viene tomado de la mano de lo que vamos a hablar hoy, de la fe en Dios. Hermanos, Dios nos llamó, escuchen esto, Dios nos llamó, y si no te llamó, te está llamando, escuchalo, porque te está llamando, nos salvó y nos predestinó, nos dio un destino, un propósito, un sentido de vida. ¿Para qué? Para que anduviésemos en las obras que Él ya de antemano había determinado. Esto lo dice Efesios 2:10, lo podemos proyectar, dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? ¿Quién te hizo tan lindo así como sos? El Señor. Así que si tenés algún reclamo, ya sabes a quién pedirle. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales, ¿quién las preparó? Andrés las preparó. ¿Quién las preparó? ¿Vos las preparaste, las obras? ¿Vos decidís qué obras hacer? ¿O quién decide qué obras hacer? Dios. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, ¿cómo descubrir esto? ¿Cómo hacer esto? Vos decís, qué lindo que suena eso de que Dios predestinó las obras para que yo anduviera en ella. Y te vas de acá con la cabeza así pensando, y pasó el 307, uy, se fue el micro, ya te olvidaste. No creo que pase eso tan rápido, ¿no? Pero puede pasar. ¿Qué es esto de andar en las obras de Dios? ¿Cómo ver las obras de Dios para andar en ellas? Hay una sola respuesta. Y la única manera de poder ver y hacer las obras de Dios es por medio de ¿qué? De lo que vamos a hablar hoy, de la fe en Dios. Si no tenés la fe puesta en Dios, nunca vas a descubrir las obras que tenés que hacer en tu vida. Nunca vas a descubrir qué hacer con tu vida. Porque Él, el propósito que le dio a tu vida es para hacer esas obras. Así que hoy vamos a tratar de entender, de comprender, de ver estas cosas y tomar decisiones. Recuerden que yo el domingo pasado que dije que no pretendo que esto sea una predicación más, sino un entrenamiento, una capacitación para que podamos salir de acá a hacerlo. Amén. Nos estamos entrenando, hermanos, como si fuera el gimnasio. Una pregunta que parecería absurda, pero que es necesaria. ¿Qué es la fe? ¿Alguien de ustedes puede decir qué es la fe? Levante la mano y dígame, ¿qué es la fe? Si alguien le pregunta en la calle, che, ¿qué es la fe? Estaría bueno salir a preguntar a la calle, ¿no? ¿Qué es la fe? Creerle al Señor, muy bien. ¿Qué más? Creer en algo sin necesidad de verlo. Muy bien. Eso, ¿sabes? Está en la Biblia, eso. Ya sabes, traidor, sabías. Pero sí, es así. Es creer en algo sin verlo. Lo leemos en la palabra. Si bien el pasaje que leímos define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la fe, y voy en contra del dicho popular, la fe no es ciega. Tiene una fe ciega, dicen. ¿Viste? No.
La fe no es ciega, es todo lo contrario. El que tiene fe ve más allá de lo natural. El que tiene fe ve más allá de lo que se ve. Está viendo algo que nadie ve. Por eso todos le dicen, estás loco. ¿Por qué? Porque el tipo se está manejando en base a algo que nadie ve. Y eso es lo que nos destaca de los que no creen. Por eso dice Pablo ahí en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es andamos? Vivimos, caminamos, tomamos decisiones, nos relacionamos, nos casamos, tenemos hijos, formamos familia, conseguimos trabajos, hacemos las cosas de la vida, pero hacemos más allá. ¿Por qué? Porque lo que nos mueve a nosotros para andar no es lo que ven nuestros ojos naturales, sino lo que ven nuestros ojos de la fe. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? No es cuestión que no vemos nada y andamos como ciegos, estoy andando por fe. No. Tengo una visión mucho más grande que la 2020. La visión 2020, la visión perfecta. Pero el que tiene fe tiene más que eso. Puede ver mucho más allá. A los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esperen, vamos a hacer una pausa ahí. En el Evangelio, la justicia de Dios se muestra, se revela, se hace ver por la fe. ¿Y qué significa eso? Que no se puede ver con los ojos naturales, que no se puede entender con la mente natural, sino se tiene que entender por medio de la fe. Tener la certeza de lo que no se ve. Estar convencido de que es así, aunque no se vea. Por eso dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo no tengo fe en la vida. Lo que está diciendo ahí es que mi vida está basada, sustentada, alimentada, nutrida por la fe, por lo que no veo con mis ojos naturales, pero lo veo con mis ojos espirituales. La vida es direccionada por la fe, no por ninguna otra cosa. Para muchos la fe es como algo pasivo, que los hace esperar que algo pase y los mantiene con la esperanza de que va a venir en algún momento algo especial, que algún día algo va a pasar y todo va a cambiar. Yo tengo fe, creo en Dios, yo sé que estoy orando, estoy esperando que algo pase. Dios en alguna circunstancia lo va a hacer. Pero la verdad, hermanos, es que es todo lo contrario. La fe es acción, hoy, ahora, decisiones concretas que se ven, que la gente ve que vos tenés fe porque tomás decisiones, porque te atrevés, te aventurás. Ven la fe en tu vida, porque el justo por la fe vivirá. ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Estás viviendo? Entonces, la fe no es pasiva, no es un sentimiento que dice, bueno, no importa, yo tengo fe, como Palito Ortega, ¿no? Que siempre decimos lo mismo. Yo tengo fe que todo va a cambiar. La fe en realidad es activa, te hace mover, te moviliza. Por fe andamos, por fe vivimos, actuamos, decidimos. ¿Está bien, hermanos? Es un movimiento, es un desarrollo, es edificación, construcción, avance. No es quedarse parado
Dice, ¿y qué está haciendo? Y estoy con fe acá esperando. Vamos a buscar Hebreos 11, que definió la fe, que dijo la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero después vamos a ver qué es lo que más dice para que descubramos, y vamos a leer bastante, del versículo 4 en adelante, dice, miren, remarquen las cosas que son acciones, amén. La fe no es romántica, decir, ay, si yo tengo fe en Dios, qué lindo. No, la fe te moviliza, te hace actuar, te hace tomar decisiones. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. O sea, la fe lo llevó a ofrendar. Hay que tener fe para ofrendar hoy. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sigue, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 29. Por la fe, fíjense, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y sigue, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice el versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo de alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, fíjense que la fe no es una emoción, no es un sentimiento, es algo, miren lo que acabamos de leer, un poco largo, ¿no? Pero vemos una acción tremenda, sufrimiento, padecimiento. Lo quise leer hasta el final porque
algunos pensamos que con la fe todo va a ir bien, ¿no? A veces te va a ir mal, pero la fe te va a sostener. Como lo hizo con Moisés cuando estaba en medio de una prueba difícil. Dice que se sostuvo como viendo al invisible. Moisés veía más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y eso era lo que lo sostenía. ¿Qué es lo que te sostiene en la vida en medio de las pruebas, de las dificultades, del sufrimiento, de las pérdidas? ¿Qué es lo que te sostiene en la vida cuando las cosas de la vida no están? Cuando las cosas esenciales de la vida no están, ¿qué es lo que te sostiene? Lo que me sostiene a mí y lo que lo sostiene a muchos de ustedes es ver al Señor. Ver al que no se ve. Como dijiste vos recién, la fe es lo que no se ve. Y si hay algo que no vemos, es al Señor con nuestros ojos naturales. Pero yo lo veo con mis ojos espirituales y sé que está ahí. Y yo lo escucho que Él me habla, siento su abrazo, siento su amor, siento su fuerza, ahora mismo siento su presencia, mi hermano. Y esto que estoy diciendo, Él me lo está firmando por su Espíritu y lo está firmando en tu corazón. Y ustedes dicen, esto ya lo sabía. Pero la fe se tiene que ver. Algunos quizás dirán, esto que estás diciendo es desconocido para mí, o no sé cómo se come esto, no sé cómo se digiere esto, no sé cómo se obtiene esto. Y yo quiero, en segundo lugar, decirte cómo se recibe y se aumenta la fe. ¿Cómo se recibe la fe? Dice la palabra ahí en Romanos 10:17 que la fe se produce o viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cómo se recibe la fe o cómo viene la fe? Viene por el oír. Y este principio se aplica a todo. Pero estamos hablando, por eso diferenciamos la fe en Dios y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Pero si uno escucha algo diferente a lo de Dios, a lo cual le das lugar en tu corazón, algo que escuchaste, le das lugar en tu corazón. Vamos a un ejemplo. Sale la propaganda por todos los medios, en los supermercados mayoristas, están vendiendo todo al 50%. ¿Lo escucharon eso? ¿Y tuvieron fe? Y entonces se formaron cuadras de colas. ¿Ahí ven la fe actuando o no? Pero no en Dios. En el Banco Provincia, ¿no? No digo que está mal, ¿eh? Si ustedes fueron con el changuito y se comieron 4 horas de cola, es problema de la fe de ustedes. Pero la fe, esto lo digo para que ustedes entiendan que la fe funciona para cualquier lado. Pero estamos hablando de la fe en Dios. ¿Cómo puedo yo obtener fe en Dios? ¿Cómo viene la fe, dijimos? Por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. No lo que dice fulano, lo que dice mengano, no lo que leí en un libro, no lo que dice un conferencista, un pastor, un predicador, que pueden decir palabra de Dios. Y si es palabra de Dios lo recibo, pero la palabra de Dios por excelencia es la palabra escrita en la Biblia. No lo que una persona interpreta sobre la palabra, sino lo que la palabra en sí dice. Y ahí Dios está hablando. En 1 Timoteo 6:9 habla de la fe puesta en algo que no es Dios. Dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿qué quieren esta gente?
¿Cuántos de ustedes quieren esto? ¿No se quieren enriquecer, hermanos? Qué mentirosos son algunos. El problema, hermano, vamos a aclararlo. El problema no es enriquecerse. Si vos te podés enriquecer, enriquecete. Y acá vamos a ver cuál es el problema. Los que quieren enriquecerse, ahí no dice que hay pecado en enriquecerse. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, después arreglamos la salida. Caen en tentación, o sea, por querer enriquecerse, caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque su fe la orientaron hacia otro lado. Pusieron toda su acción, su preocupación, su sentir, su pasión en buscar enriquecerse. Me quiero enriquecer y a cualquier forma y de cualquier manera, y no me importa si tengo que estafar a alguien, no me importa si tengo que mentir, no me importa si tengo que robar, porque yo tengo fe de que me voy a enriquecer. ¡Qué bendición! No. Y no me importa nada, con tal de obtener lo que yo más quiero, amo y me apasiona, que es el dinero. Amén. ¿A cuánto a ustedes les gusta el dinero? A mí me gusta, porque con el dinero vos podés ir y comprás lo que querés, ¿o no? Vos con dinero decís, quiero viajar a visitar a mi hijo en Brasil, pero no, quiero viajar a visitar a mi hija en Australia. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas vos para vestirte? Claro, pero no. Dios es el que provee, nos sustenta. Pero el problema no es el dinero. El problema es que vos cambies por el dinero. ¿Qué pasa cuando tenés más plata en el bolsillo? Bueno, ustedes lo dicen todo muy espiritual. Pero yo veo a la gente cuando cobra, vos la ves en el auto manejando y andan. Pase. Todos son muy amables. ¿Vos ves la gente a fin de mes? Están todos endemoniados. Están todos rugiendo, gritando, desesperados, como locos. ¿Por qué? Porque no tienen plata. Y los semáforos estos benditos que me hacen gastar más nafta mientras espero. Si llego con la nafta para ir a buscar a la nena a la escuela. Claro, ahí está. ¿Ves? Y bueno, y todas las propagandas y todas las cosas son para aliviar un poco, ¿viste? Este dolor que produce el no tener lo que deseamos, lo que queremos. Todo lo que hagamos fuera del Señor son obras muertas. Amén. Así que cálmense. No corran detrás del dinero. No corran detrás de las cosas materiales. No corran detrás de cualquier oportunidad que aparece para sacar ventaja. Enseguida, ¿viste? Y más los argentinos, somos ventajeros. Queremos sacar ventaja de todo. ¿O no? Y acá tenemos hermanos de Brasil que pueden atestiguar que es así, ¿o no? Él dice los brasileros son peores. Pero eso porque estás en Argentina. Si estuvieras en Brasil dirías otra cosa, ¿o no? Sí. Dirías que los argentinos son ventajeros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios
En Santiago capítulo 2, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Vos querés estar bien con Dios? Entonces dejá de correr detrás de las cosas de esta vida y corré detrás de Dios, detrás del Señor, y creele a Él y hacelo de Él, no lo tuyo, no lo que a vos te parece, lo que a vos te conviene, la mejor oportunidad que se te aparece es lo que hago, sino que no estaría mal. Pero si vos querés realmente agradar a Dios y estar en una relación con Dios, vos tenés que hacer lo de Él. Y para eso tenés que creer y ver al Señor. Porque si vos no ves al Señor, y esto es muy importante lo que voy a decir, si vos no ves al Señor, vas a correr detrás de cualquier oportunidad que se te aparezca para beneficiarte a vos. Pero cuando vos ves al Señor, estás dispuesto a desechar cualquier oportunidad de beneficio para vos con tal de seguir al Señor. ¿Se entendió? Y les cuento un testimonio cortito que ustedes ya lo conocen la mayoría, pero hay algunos que no lo conocen, así que se lo van a tener que aguantar porque lo conté siempre. ¿Por qué lo va a contar otra vez, Señor? ¿Cuántos de ustedes, juntamente conmigo, han perdido por seguir al Señor? ¿Cuánto han perdido? Cuando yo estaba trabajando en SADE Techín, ganaba mucha plata, estaba muy bien. Porque eran esas obras en ese tiempo multinacionales y que te pagaban unos sueldos que no nos ganaba nadie. Y yo estaba muy bien económicamente. Y encima iba prosperando. Porque donde hay un hijo de Dios, el trabajo prospera. ¿Lo digo de vuelta? Donde hay un hijo de Dios, el trabajo prospera. Y yo estaba ahí y prosperó el ámbito donde yo estaba. No por mí, sino porque el Señor estaba en mí. Yo no tengo nada de qué agrandarme. Si guarda que acá vengo yo, prosperidad, prosperidad, prosperidad. Sino que es el Señor mismo que está en uno y hace que las cosas funcionen. Donde hay un hijo de Dios en un trabajo y las cosas se traban, hermano, revisá cómo está con el Señor, porque no es así la historia. Donde hay un hijo de Dios, el trabajo prospera. Y prosperó, y entonces me pusieron, yo empecé como ayudante, después me pusieron como segundo oficial, después como primer oficial, y bueno, después estaba a cargo hasta de gente. Yo tenía 20 y pico de años y tenía a cargo gente mucho más grande que yo, unos viejos de 49 años como yo ahora. Y me empezaron a pedir que me quedara más horas y todo eso significaba más dinero, y me quedaba los domingos que era al 50%, los sábados que era al 50% y los domingos al 100% la hora. O sea, ganaba el doble, ganaba mucha plata. Pero mi fe se empezó a debilitar. Y empecé a tener batalla y lucha. Yo dije, Señor, orando, dije, si esto no es tuyo, yo quiero dejarlo. Y el Señor empezó a confirmar que tenía que dejar ese trabajo. Y yo lo dejé. Y los hermanos de la iglesia me zamarreaban así, me agarraban y me decían, ¿qué hiciste? Me agarraban así, ¿cómo dejaste ese trabajo? Que era una mina de oro. No sabes lo dura que está la calle, mi hermano, ¿te das cuenta? ¿No ves lo que está pasando en el país? Porque siempre el país como que estuvo más o menos... Yo no tengo memoria. Siempre fue dura la calle, siempre era difícil las cosas, ¿bien? No sé, de que tengo memoria más o menos era así. Hubo épocas y épocas, bueno, no entremos ahí. La cuestión es que los hermanos me decían, ¿qué hiciste? ¿No estás loco? Claro, yo tenía mis hijos que eran chiquititos, estaban Elías, Jonathan y Betsy, teníamos a los tres. Teníamos los tres, ¿no? No, porque Laura me mira así como... Yo hago lectura de ojos, no leo las manos, leo los ojos de Laura y me doy cuenta que me dice. La cuestión es que, bueno, teníamos nuestros hijos chiquitos, estábamos recién empezando como familia, como matrimonio,
Y tener un buen trabajo era lo más deseable. Pero sin embargo, lo perdí. ¿Por qué causa? De la fe. Y ustedes dicen, no, para eso no es un testimonio bueno para esta época. Y yo le digo, hermano, vayan a laburar. No se hagan los giles, los jóvenes dicen, no, yo vivo por fe. No, vayan a laburar. Porque hay que trabajar. Yo como Perón soy el primer trabajador. Hay que trabajar, ¿o no? Hay que trabajar. Hemos perdido mucho la cultura del laburo y del trabajo, ¿viste? Contra menos laburemos mejor y más plata ganemos mejor todavía. Pero no, hay que trabajar, hay que esforzarse. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. La fe nos hace trabajar, pero muchas veces tenemos que tomar decisiones. Yo no estoy diciendo de dejar los trabajos, estoy diciendo de tomar decisiones, porque el Señor nos marca que tenemos que tomar esas decisiones, por fe. Amén, hermanos. La fe actúa y se perfecciona por las obras. La fe se obtiene por el... ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y se perfecciona y crece y se hace fuerte en la práctica, porque como leímos ahí en Santiago, que la fe se perfeccionó, ¿por qué? La fe se perfeccionó, ¿por qué? Por las obras. ¿Y qué son las obras? Las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos en la vida. La fe no es algo estático, ya tengo fe, ya está. No, la fe es algo que se desarrolla, algo que crece, algo que avanza. Hermano, si estás estancado en tu vida espiritual es porque tu fe se estancó, porque no estás haciendo obras. Empezá a hacer obras, empezá a hacer lo de Dios, empezá a hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Y acá vamos a ver, y termino, cómo actúan la fe y las obras. Lucas 8:25 dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y yo les pregunto lo mismo, hermanos. ¿Ustedes dicen que creen en Dios? ¿Cuántos dicen que creen en Dios de ustedes? Amén, todos dicen. ¿Y dónde está tu fe? ¿Qué obras de fe estás haciendo? Porque dice Santiago, también los demonios creen. Los demonios también tienen fe. ¿En qué categoría estás vos? No sigo diciendo más nada porque se me ocurren muchas cosas para decir ahí. Dice Jesús, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? La historia ahí, para hacerla cortita, era que estaban los discípulos en la barca y se desató una tormenta en el medio del mar y Jesús dormía y ellos estaban viendo que la tormenta estaba levantando unas olas tremendas y las olas pegaban contra la barca y le iban a romper y ellos estaban aterrorizados y decían, nos vamos a morir. Y Jesús, ¿dónde estás, Señor? Durmiendo estaba Jesús. Hace algo porque nos morimos. Y Jesús le dice, ¿dónde está vuestra fe? Pará. La fe es para la iglesia, es para leer la Biblia, para orar. Pero en momentos de crisis, en momentos difíciles, en momentos límites, no. Hay que hacer algo, que alguien haga algo, porque nos morimos. ¿Y dónde está tu fe? ¿Por qué Jesús le pregunta esto? ¿Por qué Jesús le pregunta dónde está vuestra fe? ¿Saben por qué les pregunta? Porque el miedo le había ganado a la fe. Estaban, dice, atemorizados, mirando el viento, mirando las olas, mirando lo que los rodeaba. Miraban las aguas agitadas alrededor de ellos que estaban golpeando la embarcación. ¿Y a quién dejaron de ver?
al Señor. Pedro, cuando dejó de ver al Señor, se hundió en las aguas. ¿Se acuerdan? Manda, Señor, que camine por las aguas. Bueno, vení. El Señor te invita, ¿viste? Y Pedro salió del agua. Qué tremendo debe haber sido eso, ¿no? Porque puso el pie en el agua y no se hundió. Y Pedro dijo, wow, puedo caminar en el agua. ¿Se imaginan lo que sería eso? Y empezó a caminar hacia Jesús. Pero de repente, ahí está. La fe tiene que ver más allá. Empezó a mirar otra cosa, empezó a mirar el viento. Claro, se sacudían las olas, no era la agüita así mansa y tranquila. Había olas. Y empezó una ola, otra ola, y el viento que lo volteaba y se hundió. Y Jesús siempre tiene misericordia. Dijo, Señor, salvame. Y el Señor lo saca ahí del agua, del hundimiento. Por eso en Hebreos 12:2 define la fe de otra manera. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que no se ve es Jesús. Y Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo te pregunto, mi hermano, vos decís que crees, pero ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Están puestos en el Señor? Si tus ojos están puestos en el Señor, entonces tu vida tiene que acompañar lo que estás diciendo. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Estás tomando decisiones atemorizado, lleno de miedo? ¿Estás paralizado por el temor y decís, no, aquello no, porque no me puedo aventurar al agua porque me voy a hundir? Pero tengo fe en el Señor y cantamos. Y está bien que cantemos. No se pongan así tan serios. El miedo nos paraliza, el temor nos hace quedarnos en un lugar seguro, pero la fe nos lleva a caminar sobre las aguas, a aventurarnos a lo desconocido. La fe nos lleva a perder el control muchas veces. La fe es la certeza, es la convicción. La fe es seguridad, no es duda. La fe es no mirar lo que se ve, para mirar lo que no se ve. Y lo que no se ve es Jesús. No puedo hacer las obras de Jesús si no lo veo a Jesús. ¿Qué estás mirando, mi hermano? ¿Qué estás mirando? Se tiene que ver en tu vida. ¿A quién estás mirando? Por lo que haces. No puedo hacer las obras si no lo veo a Jesús. ¿Lo ves a Jesús? ¿Lo ves a Jesús? ¿Lo ves a Jesús? ¿Lo ves a Jesús en tu economía? No, me parece que lo perdí de vista ahí. Porque estoy haciendo las cosas yo. Corro como loco para acá, corro como loco para allá, para ver si... Y está bien trabajar, como dijimos. Pero ¿dónde está puesta tu fe? La misma pregunta que Jesús le hizo a discípulos, ¿dónde está tu fe? ¿Ves al Señor en tu matrimonio? ¿O vos tenés que intervenir para cambiar las cosas y cambiar a esta persona que tengo al lado mío para que a ver si vivimos un poco mejor? Tus hijos, ¿lo ves a Jesús? ¿Lo ves a Jesús donde estás trabajando? ¿Lo ves a Jesús donde estás estudiando? ¿Lo ves a Jesús en tu casa? ¿Qué estás mirando? Las circunstancias, las olas, el viento, las tempestades, los problemas, las necesidades. ¿Qué estás mirando? Puestos los ojos en Jesús. Eso es fe. Y nosotros debemos verlo a Él
como Él lo veía al Padre. Miren, Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Esta palabra para mí fue una piña en la cara, así. ¡Puf! Porque miren lo que está diciendo, que Jesús, todo lo que hizo acá en la tierra, era porque lo veía primero hacerlo al Padre. Y esto nos remite a nosotros como padres. ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿Qué hacen nuestros hijos? Lo que nos ven hacer a nosotros. El otro día un hermano que no es de acá me dijo: mi hijo está tratando a su hermana como yo lo trato a él. Si vos gritás como yo, lo más seguro es que tu hijo va a gritar o va a hablar bajito, porque va a hablar en respuesta a lo que ve en vos. Si vos te comés las uñas, ¿qué van a hacer tus hijos? Se van a comer las uñas. Si vos fumás, ¿qué van a hacer tus hijos después? Si vos tomás, si vos decís malas palabras, si vos tratás bien, si vos devolvés lo que te encontrás, tus hijos van a ser el reflejo. Y Jesús hacía lo que veía hacer al Padre. Y nosotros, ¿a quién estamos mirando para hacer lo que hacemos? ¿A nuestros padres terrenales o a nuestro Padre celestial? Miren, en Juan 14:18 dice, Juan 14:8, Felipe le dijo al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Qué bien. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y viste que nosotros tenemos dicho para todo, y decimos tal palo, tal astilla. Y los hijos hacen lo de los padres. Y Jesús lo decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué? Por las obras. De cierto os digo, fíjense lo que dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Como dijimos, mis hermanos, la fe se tiene que ver. Es como vivimos, es lo que hacemos. Y lo que hacemos es lo que oímos y vemos del Señor. Es lo que Jesús dice y hace, es lo que yo digo y hago. No hago otra cosa. No puedo hacer otra cosa que lo que veo y lo que escucho del Señor. Eso es fe. Y para eso es la fe, no es para otra cosa. La fe no es una varita mágica para realizar tus sueños. Plin, tengo auto nuevo. Plin, tengo una casa espléndida, todo por la fe. Gloria a Dios, está bien. Pero la fe es para hacer lo que Jesús hace, es para decir lo que Jesús dice. La fe es para verlo a Él. Pero ustedes, yo me imaginaba antes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que Jesús estaba parado así. Y yo dije, tengo los ojos puestos en Jesús, no lo pierdo de vista, y Jesús está ahí. Ahí está Jesús, y yo lo veo ahí. Ahí está, inmóvil, está ahí, quieto. Yo lo veo a Jesús, tengo la imagen de Él ahí. Claramente lo tengo delante mío. No es eso, puesto los ojos en Jesús. Jesús está trabajando, se está moviendo, está actuando. Nosotros tenemos que decir lo mismo.
Yo no hago nada. Digan conmigo, no hago nada. A alguno le queda bien porque es verdad. No hago nada que no veo hacer a Jesús. Miren, ¿qué está haciendo Jesús hoy en el mundo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Cuál es una de las tareas magníficas del Espíritu Santo? Díganmela, por favor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Muy bien. ¿Y yo qué hago? Ah, no, lo hace el Espíritu. Pero el Espíritu, ¿a quién usa? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. ¿Lo estás viendo? Miremos con los ojos de la fe a Jesús y veamos lo que el Señor está haciendo. Hermanos, yo les digo la verdad. Antes de orar por alguien por sanidad, yo lo veo a Jesús sanándolo. ¿Se entiende? Antes de orar por alguien por sanidad, yo lo veo a Jesús sanando a esa persona. Antes de predicarle a alguien, veo al Espíritu convenciéndolo de pecado. Antes de tomar decisiones, lo veo a Él yendo por ese lado. Antes de viajar, lo veo a Él viajando. Antes de ir, lo veo a Él yendo. Antes de ir a visitar a alguien, lo veo a Él visitando a esa persona, entrando en esa casa, entrando en esa vida. Yo no hago nada por mí mismo, lo hago todo por medio de Él y para Él. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque somos sus hijos. Y tenemos que hacer lo que vemos hacer. ¿Estás ofendido? ¿Estás enojado? ¿Por algo? ¿Con alguien? ¿Qué hizo Jesús con lo que le ofendieron? Perdón, que encima que hace frío y está el clima así, le metí el dedo en el ojo. Jesús perdona. ¿Y quién soy yo para no perdonar? Yo tengo que hacer lo de Jesús. Lo de Jesús es perdonar. Si alguien está enfermo, ¿qué hizo Jesús con el enfermo? Cada vez que se cruzó con un enfermo, lo sanó. Y no me vengan con que hubo lugar en la tierra de Él y no pudo hacer muchos milagros. Esa fue la excepción. Pero tenemos que sanar. Igual hizo milagros ahí. ¿Qué hizo Jesús cuando estaban oprimidos por el diablo? ¿Y vos qué haces? Salís corriendo y decís, no, me parece que está endemoniado. No, te llamo vos, pastor, porque hay una persona que me parece que está endemoniada, porque cuando yo empecé a orar, empezó a hablar como con otra voz. ¿Y qué hiciste? No, yo dije amén y le dije, bueno, después vengo. ¿Qué hizo Jesús con los oprimidos por el diablo? Los liberó. ¿Qué hizo con los angustiados? Con los amargados, con los entristecidos, con los muertos. ¿Qué hizo Jesús? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y para eso es la fe. ¿Ven, hermanos? Algunos de ustedes quizás pensaron en que estoy repitiendo las mismas cosas de siempre, pero es necesario repetirlas para que las vivamos. Al hacer esto, estamos fundamentando nuestra vida. Al hacer esto que escuchamos. ¿Me estás escuchando? Es para hacerlo. Yo me siento como Pablo cuando lo escribía a los filipenses y le decía, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Yo para qué predico, hermanos? ¿Para qué hablo del Señor? Para que Cristo sea formado en nosotros. Para que no sigas con esa cara de yo y empieces a poner cara de Jesús. Qué caripela, ¿no? Que tengo yo, digo. A veces no sabés qué me pasa, ¿viste? Vos decís, este está bien, está mal, está enojado, está contento. Trato de dibujarme la sonrisa de Jesús, pero no me sale. Tengo siempre la seriedad y la preocupación
de que podamos desarrollar nuestra vida espiritual hasta ser como Él. Entonces, para concluir, ¿qué es la fe? Acción, obras, actuar. ¿Cómo se obtiene y se perfecciona? Por el oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, hacerla. ¿Qué obras son de la fe? Todas las que vemos hacer a Jesús. Si vos lo ves a Jesús hacerlo, hacelo. ¿Y dónde lo veo a Jesús haciéndolo? Porque por ahí te vas a volver loco y decir, ¿dónde tengo que mirar? Empezá mirando en la palabra. ¿Qué hacía Jesús? Míralo, porque lo que hacía acá es lo que está haciendo hoy acá. Amén. Lo que hacía acá es lo que Jesús sigue haciendo en este mundo hoy a través de su cuerpo, de su iglesia, que somos nosotros. Ponete de pie, vamos a orar.